Entré y vi a mi familia en el sofá, mi esposo, mi madre, mi hijo y mi propia hermana. ¿Qué ocurre?, pregunté, temiendo lo peor. Mamá, siéntate, dijo mi hijo. Tienes que aceptar una nueva realidad. Ya no estás a cargo de esta familia. Tía Brenda hace a papá más feliz ahora. Estaba furiosa. Todos lo sabían. Salí de la habitación sin decir una palabra. Al día siguiente, tenía 118 llamadas perdidas cuando se dieron cuenta de la venganza que había preparado. Hola. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Por favor, pónganse cómodos. Voy a contarles una historia. Es mi historia, y no es una fácil de contar. Así que, aprecio que me presten su tiempo y su atención. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Saben, durante mucho tiempo, pensé que lo tenía todo. De verdad que sí. Una vida que no era ostentosa, no como las que se ven en las películas, pero era sólida. Era real. Era el tipo de vida que construyes pieza por pieza, día a día, hasta que miras a tu alrededor y piensas, esto está bien. Tenía un esposo, Russell, con quien había estado durante 30 años. 30 años. Nos conocimos en la universidad, dos jóvenes con más sueños que sentido común, y construimos una vida juntos desde cero. Desde un pequeño y frío apartamento con muebles desparejados hasta un cómodo hogar en los suburbios con un hijo, Leo, que era la absoluta e indiscutible luz de mi mundo. Yo era esa esposa, esa madre, la que recordaba cada cumpleaños, cada reunión de padres y maestros, cada cita médica. Yo era la guardiana del ritmo de nuestra familia. Sabía que a Russell le gustaba su café con exactamente 1,5 cucharadas de azúcar, que no podía dormir sin su almohada favorita y gastada. Yo era la que me aseguraba de que sus camisas favoritas estuvieran siempre limpias y planchadas para sus viajes de negocios, la que podía preparar los macarrones con queso favoritos de Leo de memoria, del tipo con pan rallado horneado por encima, tal como a él le gustaba. Mi vida era un tapiz tejido con estos pequeños actos de amor cotidianos. Y yo lo atesoraba. Era mi propósito. Creía sinceramente que esta base de confianza e historia compartida era inquebrantable. Que el amor, nuestro amor, era suficiente para protegerme, para proteger mi dignidad. Estaba equivocada. Mi nombre es Lorraine y esta es la historia de cómo todo mi mundo se construyó sobre una mentira. Es una historia de traición. Una traición tan profunda y tan personal que me obligó a convertirme en alguien que nunca imaginé que podría ser. Todo comenzó de forma muy silenciosa, como suelen hacer estas cosas. No con una explosión, sino con un susurro. Un pequeño susurro de extrañeza en una vida que siempre se había sentido tan correcta. Era un martes por la tarde a principios de primavera. Recuerdo que el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, atrapando las motas de polvo que danzaban en el aire. El tenue olor a césped recién cortado llegaba desde el jardín del vecino. Era un día perfectamente ordinario. Estaba sentada en nuestra vieja mesa de roble, la que compramos en un mercadillo cuando nos casamos. Su superficie, marcada con la historia de 30 años de deberes y cenas familiares. Estaba pagando las facturas del mes, una tarea normal y aburrida. Tenía un sistema. Las clasificaba en montones, servicios públicos, hipoteca, tarjetas de crédito, y las pagaba una por una. Cuando abrí el extracto de nuestra tarjeta de crédito compartida, mis ojos recorrieron la lista de cargos. El supermercado, la gasolinera, las nuevas botas de fútbol de Leo, y luego un concepto que me hizo detenerme. $250. El Grand Regency Hotel. Fruncí el ceño, golpeando el papel. El Grand Regency era un hotel elegante en el centro, del tipo que la gente usa para escapadas románticas o grandes conferencias corporativas. Nosotros no habíamos estado allí. Habría recordado una noche de $250 en el Grand Regency. Repasé el último mes, imaginando el calendario en mi cabeza. No había nada. Ni aniversarios, ni ocasiones especiales, solo el ritmo constante y predecible de nuestras vidas. Cuando Russell llegó a casa esa noche, con el olor a pan de ajo ya llenando la casa, decidí mencionarlo. No quería ser acusadora.
Solo quería una explicación. Esperé hasta después de la cena, después de que hubiéramos limpiado los platos y Leo se hubiera ido a su habitación a hacer los deberes. Estábamos sentados en la sala de estar, con la televisión murmurando de fondo. Oye, cariño, dije, doblando la ropa en el sofá, hay algo curioso en la factura de la tarjeta de crédito de este mes. Él levantó la vista de su periódico, mirándome por encima de sus gafas de leer. Ah, sí. ¿Qué es? Hay un cargo del Grand Regency del centro de hace un par de semanas. ¿Recuerdas para qué era? Observé su rostro con atención. No hubo un destello de pánico, ni vacilación. Solo parpadeó. Luego, una expresión de reconocimiento apareció. Ah, eso, claro. La empresa reservó un bloque de habitaciones para esa cumbre de marketing. Vinieron un montón de ejecutivos de fuera de la ciudad. Tuve que ir allí para una cena de reunión una noche. Dobló su periódico y lo dejó a un lado. No te preocupes por eso. El cheque de reembolso ya está en camino. Probablemente olvidé presentar el informe de gastos de inmediato. Sonaba tan plausible, tan simple. Era una explicación perfectamente razonable, y yo quería creerle. Era una esposa que confiaba en su marido. Esa era la piedra angular de todo nuestro matrimonio. Así que asentí. Ah, de acuerdo. Eso tiene sentido. Guardé la factura de nuevo en su sobre y la puse en el montón de pagadas. Pero mientras me iba a dormir esa noche, acostada a su lado en nuestra cama, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Era solo una cosita, un pequeño detalle. Pero era un hilo. Y si tiraba de él, tenía pánico de que todo mi mundo pudiera deshacerse. Así que no lo hice. Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que 30 años de matrimonio le habían ganado el beneficio de la duda. Pero no pude quitarme la sensación de que el suelo bajo mis pies se había movido, aunque fuera muy ligeramente. Esa pequeña semilla de duda comenzó a crecer durante los siguientes meses, regada por pequeños y extraños momentos que simplemente no cuadraban. Mi hermana Brenda empezó a venir más a menudo, lo que en apariencia debería haber sido algo maravilloso. Éramos hermanas, con solo 2 años de diferencia, y siempre habíamos sido cercanas. O eso pensaba yo. Pero sus visitas empezaron a sentirse diferentes. Siempre aparecía entre semana, generalmente un miércoles, cuando sabía que Leo estaba en la escuela y yo en mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local. Un día llegué a casa antes, mi turno terminó inesperadamente, y encontré su coche en la entrada. Cuando entré, la encontré a ella y a Russell en la cocina, apoyados en la encimera, riendo íntimamente sobre una botella de vino medio vacía. El aire estaba cargado de una especie de familiaridad cómoda que se sentía exclusiva, como una broma interna de la que yo no formaba parte. Ambos se sobresaltaron un poco cuando entré, sus sonrisas se congelaron por una fracción de segundo antes de volverse excesivamente brillantes, excesivamente acogedoras. Lorraine, canturreó Brenda, corriendo a abrazarme. Solo pasé a ver si tenías harina extra para la venta de pasteles. Russell y yo nos pusimos a hablar. Sí, añadió Russell, agitando el vino en su copa. Brenda me estaba contando la historia más divertida sobre su vecino. Te la acabas de perder. Forcé una sonrisa, el abrazo se sintió rígido y extraño. Ah, bueno, la harina está en la despensa, ya lo sabes. Pero la excusa se sentía débil, endeble, y la forma en que se miraban cuando pensaban que yo no estaba mirando. Era una mirada que pasaba entre ellos que era más que de cuñado y cuñada. Luego estaban las llamadas telefónicas. Russell siempre había estado un poco apegado a su teléfono, pero ahora era como una extensión de su mano. Estaba constantemente con él, sonriendo y enviando mensajes de texto. Pero en el momento en que yo entraba en la habitación, bloqueaba rápidamente la pantalla y lo ponía boca abajo sobre la mesa. Solo algo del trabajo, murmuraba si le preguntaba. Una vez, su teléfono vibró tarde en la noche después de que nos hubiéramos acostado. Lo agarró de la mesita de noche tan rápido que apenas vi la pantalla iluminarse. Se levantó de la cama y fue al baño a atender la llamada, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, con el estómago hecho un nudo. Nuestra propia madre, Beverly, parecía estar al tanto de todo también, a su manera sutil y manipuladora.
Durante nuestras cenas semanales de los domingos, que eran una tradición obligatoria, hacía pequeños comentarios que se sentían como pullas diminutas y dirigidas. Lorraine, deberías dejar que Russell se divierta un poco, decía si yo mencionaba que había salido tarde con clientes 2 veces esa semana. Un hombre con su tipo de presión en el trabajo necesita una vía de escape. No seas una de esas esposas controladoras. Otra vez, cuando mencioné que Brenda parecía estar gastando mucho dinero últimamente en ropa nueva, mi madre solo sonrió finamente y dijo, bueno, es agradable verla disfrutar de la vida. Una mujer debe cuidarse. El mensaje subyacente siempre estaba ahí. Russell y Brenda no podían hacer nada malo, y si yo tenía un problema con ello, el problema era yo. Sentía que me estaba volviendo loca. Intenté hablarlo con Russell una vez, con delicadeza. Estábamos en el coche volviendo a casa del cine. Parece que tú y Brenda están pasando mucho tiempo juntos últimamente, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Me lanzó una mirada de pura indignación. Es tu hermana, Lorraine. ¿Estás diciendo que no puedo ser amigo de mi propia cuñada? Dios mío, te estás volviendo paranoica en tu vejez. La conversación se cerró. Yo era la paranoica, la insegura, la controladora. Estaban tan unidos, un sólido muro de negación que me hacía cuestionar mi propia cordura. Empecé a retroceder, a observar desde la barrera, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Seguía haciendo los macarrones con queso y planchando las camisas, pero la alegría se había ido. Era solo movimiento, una rutina vacía que realizaba mientras una tormenta se gestaba dentro de mí. La peor parte era la soledad. Estar rodeada de tu familia, tu esposo, tu hermana, tu propia madre, y sentirte absoluta y completamente sola. Es un sentimiento frío y desolador. Me aferraba a la esperanza de estar equivocada, de que todo esto era solo un terrible malentendido. Pero en el fondo, creo que ya lo sabía. Simplemente no estaba lista para enfrentarlo. El momento en que la ilusión se hizo añicos no fue dramático. No fue una escena de una película. No hubo gritos ni portazos. Sucedió una tranquila noche de jueves. La casa estaba en paz. Russell estaba viendo un partido en el estudio, y yo estaba en la cocina tratando de encontrar una receta para una tarta de merengue de limón que quería hacer para el fin de semana. Mi viejo libro de cocina se estaba deshaciendo, así que decidí buscarla en línea. Leo estaba en la sala de estar haciendo su proyecto de historia en mi tableta. Nuestro viejo ordenador de sobremesa finalmente había dejado de funcionar unas semanas antes. Oye, cariño, le llamé. ¿Puedo tomar prestada mi tableta por unos minutos? Necesito buscar algo. Claro, mamá, dijo. Unos minutos después, entró en la cocina y me la entregó antes de subir las escaleras. Al tomarla, vi que una aplicación de mensajería instantánea estaba abierta en la pantalla, algo que rara vez usaba. Y en la parte superior de la lista de conversaciones había un chat de grupo con un nombre que nunca había visto antes, Los Confidentes. Mi corazón dio un extraño vuelco. La curiosidad me pudo. ¿Quiénes son estos confidentes? Toqué el nombre del grupo y los participantes aparecieron justo allí, Russell, Brenda y Beverly. Mi esposo, mi hermana y mi madre. Se me heló la sangre. Mis manos empezaron a temblar. Esto tenía que ser un error. Quizás era para planear una fiesta sorpresa para mí. Mi cumpleaños era en unos meses. Era una esperanza desesperada y endeble, y lo sabía. Con una respiración profunda y entrecortada, empecé a desplazarme hacia arriba. La conversación se remontaba a meses atrás. Y mientras leía, el mundo que conocía, la vida que había construido, la mismísima base de mi identidad se desmoronó hasta convertirse en polvo a mi alrededor. Estaba todo allí, en blanco y negro. Prueba vil e irrefutable. Brenda, me lleva a ese restaurante de carnes el viernes. Solo dile a ella que trabajas hasta tarde. Se me cortó la respiración. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Ese era nuestro restaurante de aniversario. El lugar donde Russell me había propuesto matrimonio hacía 31 años. Un lugar que yo creía sagrado para nosotros. Russell, hecho. No sospechará nada. Está demasiado ocupada planeando la fiesta de cumpleaños de Leo para notar algo.
Una ola de náuseas me invadió. Había pasado semanas planeando esa fiesta, quedándome despierta hasta tarde para hacer las decoraciones a mano, queriendo que cada detalle fuera perfecto para mi hijo, mientras él usaba mi amor por nuestro hijo como coartada para sus sórdidas aventuras. Me sentí mareada. Tuve que sentarme en la mesa de la cocina, la pantalla de la tableta brillando con traición. Seguí desplazándome, mis ojos ardían, forzándome a absorber cada palabra venenosa. Bromeaban sobre un suéter que le había comprado por Navidad. Se burlaban de mi gusto en películas. Se reían de una vez que se me pinchó una llanta y tuve que llamarlo para pedir ayuda, un recuerdo que yo había pensado que era un dulce ejemplo de él siendo mi héroe. Para ellos, era una broma sobre mi incompetencia. Y luego, el mensaje que me rompió, el que giró el cuchillo. Era de mi propia madre. Beverly, solo tened cuidado, vosotros dos. No podemos permitir que se entere antes de que aseguremos la herencia del patrimonio de tu padre. Una vez que eso esté resuelto y tengamos el control del fideicomiso, no tendrá más remedio que aceptar la nueva realidad. Herencia. Mi padre, que había fallecido 2 años antes, había sido un hombre cuidadoso y exitoso. Me había dejado una suma significativa junto con la casa pagada en la que vivíamos, que había estado en nuestra familia por generaciones. No solo me estaban traicionando emocionalmente. Estaban conspirando activamente para robar mi seguridad financiera, el legado de mi padre. Esto no era un error pasional. Esto era una conspiración fría y calculada. En ese momento, sentada en la tenue luz de mi otrora feliz cocina, la vieja Lorraine, la Lorraine confiada, amorosa y perdonadora, murió. Se evaporó, dejando atrás algo frío, duro y afilado. El dolor era inmenso, un peso físico en mi pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo de él, un sentimiento diferente comenzaba a arder. Era rabia, una rabia pura y limpia que quemaba la confusión y la duda. Pensaban que era una tonta sumisa. Estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando llevas a alguien demasiado lejos. Los días que siguieron fueron un borrón de entumecimiento calculado. Me movía por mi vida como un fantasma, una actriz interpretando el papel de mí misma. Realicé mis deberes con una precisión escalofriante. Hice el desayuno, el tintineo de los cubiertos sonaba anormalmente fuerte en la silenciosa cocina. Preparé el almuerzo de Leo, con una pequeña nota dentro como siempre. Mi caligrafía era lo único que no se sentía como una mentira. Besé a Russell para despedirlo por la mañana, el contacto de mis labios en su mejilla se sentía como ceniza. Un gesto fantasma de una vida que ya no era real. Pero por dentro, era una persona diferente. Mi mente, que solía estar llena de listas de la compra y recordatorios de reuniones de la asociación de padres, era ahora un torbellino de planificación, de reconstruir el verdadero alcance de su engaño. La rabia era un zumbido constante bajo la superficie, un horno que me mantenía en marcha. La confirmación final y brutal vino de la única persona que nunca tuvo la intención de herirme, mi hijo. El último clavo en el ataúd de la familia que creía conocer. Fue un sábado por la mañana, unos días después de que descubriera el chat de grupo. El tiempo era hermoso, uno de esos días de otoño perfectos. Estábamos en el patio trasero plantando algunos bulbos de tulipán nuevos para la primavera. Era un ritual que teníamos, una pequeña tradición. Leo estaba cavando en la tierra, su cara manchada y seria mientras colocaba cuidadosamente un bulbo en el agujero que había hecho. De la nada, me miró con sus grandes e inocentes ojos, del mismo color que los míos, y dijo, «Mamá, ¿por qué papá juega al juego secreto de lucha libre con tía Brenda?» Me quedé helada, el pequeño rastrillo se me cayó de la mano y aterrizó con un suave golpe en la hierba. Mi voz, cuando la encontré, fue un susurro tenso. «¿Qué? ¿Qué juego es ese, cariño?» «Ya sabes», dijo con naturalidad, como si hablara de unos dibujos animados. «El que juegan en tu habitación cuando estás en el trabajo. Cierran la puerta y me dicen que esté callado porque es un juego de adultos. Tía Brenda dice que es nuestro pequeño secreto». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado en la tierra. No solo habían hecho esto a mis espaldas. Lo habían hecho en mi casa, en mi cama, con mi hijo a solo unas habitaciones de distancia. Habían envenenado la santidad de mi hogar y habían intentado envenenar la inocencia de mi hijo, convirtiéndolo en un cómplice inconsciente de su sórdido romance.
Luego añadió el último detalle devastador. Tía Brenda me compró esa nueva consola Super Laser 5000. Ya sabes, dijo que era un regalo por ser tan bueno guardando secretos. La audacia de ello, la pura crueldad calculada era impresionante. Había usado un juguete para sobornar a mi hijo para que guardara silencio, para convertirlo en un CEO conspirador. Eso fue todo. Ese fue el punto de no retorno. El dolor y la conmoción se endurecieron en una determinación dura como un diamante. Necesitaba más que sus mensajes. Necesitaba una prueba que nadie, ni un juez, ni un abogado, ni otro miembro de la familia, pudiera negar jamás. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa tarde, mientras Russell estaba jugando al golf y Brenda supuestamente en una clase de yoga, conduje hasta una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad. Caminé por los pasillos de aparatos elegantes y televisores gigantes, mis manos temblando ligeramente, sintiéndome como una espía en una película barata. Finalmente encontré lo que buscaba en una sección etiquetada como seguridad del hogar, una diminuta cámara activada por movimiento, hábilmente disfrazada de cargador USB. Era lo suficientemente pequeña como para ser completamente imperceptible cuando se enchufaba en la toma de corriente junto a mi mesita de noche, una toma que tenía una vista directa y clara de mi cama matrimonial. Comprarla se sintió clandestino y sucio. Pagué en efectivo, mi corazón latiendo con fuerza mientras el joven empleado me cobraba, esperando a medias que me preguntara para qué la necesitaba. No lo hizo, por supuesto. Solo era un chico haciendo su trabajo. Instalarla fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Mis manos se sentían torpes. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada parte de mí gritaba que esto estaba mal, que no debería tener que espiar en mi propia casa. Este era el tipo de cosas que le pasaban a otras personas en los programas de televisión diurnos. Pero la mujer en la que me estaba convirtiendo sabía que era necesario. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de supervivencia. Se trataba de reunir las armas que necesitaría para la guerra que se avecinaba. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente era miércoles, el día habitual de Brenda para pasar. Le dije a Russell que iba a hacer un turno extra en la biblioteca, una mentira que se deslizó de mi lengua con una facilidad aterradora. Necesitaba una coartada, una razón para estar fuera durante horas. En lugar de ir a la biblioteca, conduje hasta una cafetería anodina a kilómetros de casa, en un pueblo donde nadie me conocería. Elegí una pequeña mesa en la esquina de atrás, pedí un café que nunca tuve la intención de beber y abrí mi portátil. Mis manos estaban sudorosas mientras conectaba mi teléfono a la transmisión en vivo de la cámara. Y luego esperé. Durante 2 horas, me senté allí fingiendo leer, con el estómago revuelto. Luego, a las 2:15 de la tarde, mi teléfono vibró con una alerta de detección de movimiento. Se me cortó la respiración y miré. Vi a mi hermana, Brenda, entrar en mi casa con una llave que nunca supe que tenía. Vi a mi esposo recibirla en el vestíbulo, no con un abrazo amistoso, sino con un beso profundo y apasionado que pareció durar una eternidad. Vi cómo se dirigían, riendo, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella, hacia mi dormitorio. Mi dormitorio. Debería haberlo apagado. Debería haber arrojado mi portátil contra la pared, pero no pude. Me senté allí en una cafetería pública con música alegre de fondo y me obligué a presenciar la completa y absoluta profanación de mi vida. Los observé en mi cama, la cama donde había dormido durante 30 años, la cama donde mi hijo había sido concebido, la cama donde había llorado hasta quedarme dormida durante las últimas semanas. Y entonces lo vi. La última traición íntima. El detalle que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. Alrededor del cuello de Brenda había un delicado guardapelo de oro. El guardapelo de mi abuela. Mi abuela me lo había dado en mi 16º cumpleaños, sus manos temblando mientras lo abrochaba alrededor de mi cuello. Había desaparecido hacía años, y yo había estado desconsolada, buscando por toda la casa durante semanas, asumiendo que lo había perdido para siempre. Observé, paralizada, cómo Russell tomaba el guardapelo entre sus dedos. Lo abrió, revelando las diminutas y descoloridas fotos de mis padres el día de su boda en el interior, y lo besó suavemente justo antes de besar a mi hermana. Él había robado un trozo de mi historia, un trozo de mi alma, y se lo había dado a ella como trofeo. No grité. No lloré.
una extraña y escalofriante calma se apoderó de mí. Era la calma de la certeza absoluta. Ya no había más dudas, ni más preguntas. Solo había la verdad fría y dura. Extendí una mano firme e hice clic en grabar. Dejé que la cámara funcionara durante otros 10 minutos, capturando más que suficiente evidencia innegable. Luego guardé el archivo de vídeo en una unidad segura en la nube y en una memoria USB separada. Empaqué mi portátil. Salí de esa cafetería, dejando una taza de café llena y fría sobre la mesa. La mujer que había entrado allí unas horas antes se había ido para siempre. En su lugar había una mujer con una misión. Me habían tratado como a una tonta. Se habían reído a mi costa. Ahora iban a ver de lo que su tonta era realmente capaz. El juego había comenzado y yo iba a ganar. A la mañana siguiente, llamé a la biblioteca para decir que estaba enferma. Les dije que tenía una migraña terrible, lo cual no era del todo mentira. La presión detrás de mis ojos era inmensa. Pero en lugar de quedarme en la cama, me vestí con el mejor traje que tenía, un conjunto gris marengo que normalmente guardaba para bodas o funerales. Me pareció apropiado. Este era, después de todo, el funeral de mi matrimonio. Conduje hasta la ciudad. Mi destino era un alto edificio de cristal con los nombres de un prestigioso bufete de abogados grabados en oro en la puerta. Había pasado la noche entera investigando, impulsada por café y rabia, buscando a la mejor y más despiadada abogada de divorcios que pudiera encontrar. Su nombre era M. Evelyn Davis, y su reputación la precedía. Las reseñas en línea la llamaban el tiburón. Decían que era brillante, implacable y que no hacía prisioneros. Era exactamente lo que necesitaba. Me senté en la lujosa y silenciosa sala de espera de su oficina, sintiéndome pequeña y fuera de lugar entre las costosas sillas de cuero y el arte moderno. Pero cuando se acercó a saludarme, una mujer alta e imponente de unos 50 años con ojos agudos y un traje aún más afilado, sentí un destello de fuerza. No ofreció falsa simpatía. Simplemente me estrechó la mano con firmeza y me condujo a su oficina. Su oficina dominaba toda la ciudad, una vista de poder y control. Me senté frente a ella en un pulido escritorio de caoba, con el horizonte de la ciudad detrás de ella. Entonces, señora Albrecht, dijo, su voz nítida y clara. Su llamada era urgente. Cuénteme qué está pasando. No lloré. No me puse histérica. El tiempo de las lágrimas había pasado. Con calma, abrí mi bolso, saqué una pequeña unidad USB sin etiqueta y la deslicé sobre su escritorio. Antes de decir nada, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, necesito que vea esto. Ella levantó una ceja perfectamente esculpida, pero tomó la unidad y la conectó a su ordenador. Yo no miré la pantalla. Miré su rostro. Su comportamiento profesional no se quebró, pero vi su mandíbula tensarse casi imperceptiblemente. Vi sus ojos entrecerrarse hasta convertirse en rendijas. Cuando el vídeo de 10 minutos terminó, cerró el portátil con un suave clic y me prestó toda su atención. Ya veo, dijo, su voz ahora teñida de una furia fría que reflejaba la mía. Por favor, continúe. Y así lo hice. Le expuse todo. Le di las impresiones del chat de grupo, cientos de páginas de su vil correspondencia. Le di los extractos bancarios que había copiado en secreto, destacando los retiros inexplicables y las transferencias a una cuenta secreta a nombre de Russell. Le hablé de la herencia de mi padre, la casa que era legalmente mía y la sospechosa segunda hipoteca que se había sacado contra ella hacía 6 meses, un documento que había encontrado en el escritorio de Russell y que llevaba una versión torpemente falsificada de mi firma. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos, mirándome durante un largo momento. El silencio se prolongó. Lorraine, dijo finalmente, su voz bajando, volviéndose más seria. Quiero ser muy clara. Este no es solo un caso de infidelidad. Esta es una campaña coordinada y sistemática de abuso financiero y emocional. Lo que su esposo, su hermana y su madre han hecho, no es solo incorrecto, es criminal. Los tenemos por fraude bancario, conspiración para defraudar y falsificación. Esto va mucho más allá de un simple divorcio. Oír mis miedos más profundos validados por esta mujer poderosa e inteligente se sintió como si una presa se rompiera dentro de mí.
El peso que había estado llevando sola de repente se sintió un poco más ligero. No solo quiero divorciarme, le dije, las palabras sabiendo a metal en mi boca. Quiero recuperar todo lo que me han robado. Mi dinero, mi casa, mi vida. Quiero asegurarme de que nunca puedan volver a hacerle esto a nadie. La señora Davis sonrió, una sonrisa fina y afilada que no llegaba del todo a sus ojos. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. Oh, haremos más que eso, dijo. Vamos a desmantelar su mundo por completo. Perseguiremos esto tanto en el Tribunal Civil para el divorcio y la devolución de sus bienes, como entregando una copia de este expediente a la oficina del fiscal del distrito. Enfrentarán cargos penales. Pasamos las siguientes 2 horas trazando una estrategia. Era un ataque de 2 frentes. El primer frente era el legal silencioso. La señora Davis y su equipo comenzarían el proceso de congelar activos y preparar una montaña de papeleo legal que caería sobre ellos como una avalancha. El segundo frente era el mío. Le dije que no podía simplemente dejar que esto se resolviera en los tribunales. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba ver las expresiones en sus rostros cuando su perfecto mundo secreto se viniera abajo. Y sabía el lugar perfecto para hacerlo. Nuestra familia tenía una tradición, una gran cena de domingo en casa de mi madre cada mes. Era su escenario, el lugar donde Beverly interpretaba a la matriarca benévola y todos reforzaban su red de mentiras. Se suponía que sería la próxima semana. Sería su última cena. Yo sería la que serviría la justicia, y sería un plato que se sirve mejor frío. La señora Davis, después de un momento de consideración, estuvo de acuerdo. Una confrontación pública con testigos haría que sus negaciones en el tribunal fueran aún más difíciles. Durante la semana siguiente, me convertí en la mejor actriz de mi vida. Fui a casa e interpreté el papel de la esposa feliz e ignorante. Fue la actuación más insoportablemente difícil de mi vida. Sonreí cuando Russell entró por la puerta. Le preparé su cena favorita, estofado de ternera. Le pregunté por su día y escuché sus mentiras con una expresión serena e interesada en mi rostro. Por dentro, era un resorte de rabia y anticipación enroscado. Pero en la superficie, era un lago en calma. Compartir cama con él fue la peor parte. Yacer allí en la oscuridad, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío, un cuerpo que había estado con mi hermana solo unos días antes. Esperaba hasta que su respiración se volviera uniforme en un sueño profundo. Y entonces me levantaba de la cama y bajaba las escaleras. Me sentaba en la cocina oscura con mi portátil, revisando las pruebas una y otra vez, alimentando mi rabia, fortaleciendo mi determinación. Era como un general planeando una batalla, memorizando cada detalle de la debilidad del enemigo. Brenda me llamó 2 veces esa semana, su voz goteando con la falsa y empalagosa preocupación que ahora veía por lo que era. Oye, hermanita, solo para saber cómo estabas. Últimamente te he notado un poco callada. ¿Todo bien? Solo cansada del trabajo, respondía, mi voz suave como la seda. Pero tengo ganas de la cena del domingo. Será agradable que estemos todos juntos. Yo también, canturreó ella, ajena a todo. Voy a hacer mi famoso crumble de manzana de postre. La ironía era tan densa que podría haberme ahogado con ella. El plan para la cena era simple pero devastador. La señora Davis me había ayudado a preparar 4 paquetes. Cada uno era un sobremanila grueso y dentro de cada uno había una colección curada de sus crímenes, adaptada al destinatario. Para Russell, había capturas de pantalla de sus mensajes más condenatorios con Brenda, fotos brillantes de 8x10 del vídeo del dormitorio y extractos bancarios que mostraban el dinero movido de nuestra cuenta conjunta a la suya secreta. Para Brenda, estaban sus propios mensajes incriminatorios, pruebas de sus lujosos gastos y una copia de la escritura de mi casa que mostraba el préstamo fraudulento sacado contra ella. Y para mi madre, Beverly, estaban sus mensajes orquestando todo el asunto, especialmente las partes sobre mi herencia y el fondo universitario que mi padre había creado para Leo, que habían estado vaciando sistemáticamente. El cuarto sobre era para el esposo de Brenda, Dale. Era el más delgado, pero el más brutal. Contenía solo lo que él necesitaba saber, la prueba del romance y el robo de los ahorros para la educación de su hijo. El día de la cena, me aseguré de que Leo tuviera una pijamada organizada en casa de su mejor amigo.
Lo dejé esa tarde con un abrazo que duró un poco más de lo habitual. Te quiero más que a nada en el mundo. Lo sabes, ¿verdad?, le susurré al oído. Él solo sonrió, me dijo que estaba siendo rara y se fue corriendo a jugar con su amigo. No permitiría que mi hijo presenciara la carnicería que estaba a punto de desatarse. Mientras me preparaba esa noche, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. La suavidad alrededor de sus ojos había desaparecido, reemplazada por un brillo acerado. La perpetua línea de preocupación entre mis cejas se había alisado, reemplazada por una expresión de sombría determinación. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido azul oscuro simple y elegante. Quería parecer serena, en control. No era una víctima a punto de ser arrojada a los lobos. Yo era la cazadora y la trampa estaba puesta. Esa noche, la farsa terminaría. Esa noche, finalmente verían a la mujer que habían creado. El viaje a casa de mi madre se sintió surrealista. Las calles familiares de mi ciudad natal se veían diferentes, coloreadas por la nueva y dura realidad en la que vivía. La casa de Beverly era el epicentro de la vida de mi familia. Una casa colonial grande e impecable con columnas blancas y un césped perfectamente cuidado. Siempre gritaba riqueza y buen gusto por fuera, pero ahora sabía que se estaba pudriendo por dentro. Una hermosa fachada que ocultaba un núcleo de decadencia. Cuando entré, la escena era asquerosamente perfecta. El olor a rosbif y romero llenaba el aire. Mi madre, Beverly, me recibió en la puerta con un beso en la mejilla que se sintió como el toque de una serpiente. Lorraine, cariño, me alegro mucho de que hayas podido venir. Estás preciosa. Russell ya estaba allí, sosteniendo un vaso de whisky, riendo con el esposo de Brenda, Dale, un hombre bueno y simple que trabajaba como contratista y que no tenía idea de que también estaba viviendo una mentira. Brenda salió de la cocina, secándose las manos en un delantal con volantes, interpretando el papel de la hija hermosa. Lorraine, te ves genial, canturreó, su voz un poco demasiado alta. Me abrazó, un abrazo rápido y frágil, y tuve que usar cada onza de autocontrol para no retroceder. Podía sentir el frío metal del guardapelo de mi abuela a través de su suéter delgado, descansando contra su piel. Mi guardapelo. La rabia dentro de mí ardió, pero la reprimí. Todavía no. Todos nos reunimos en el comedor alrededor de la enorme mesa de caoba que había albergado 100 celebraciones familiares, 100 navidades, 100 mentiras. Dale estaba sentado junto a Brenda, y él tomó su mano, dándole un apretón cariñoso. Mi madre se sentó a la cabeza de la mesa, radiante como una reina presidiendo su corte. Russell se sentó a mi lado, y en un momento, tuvo la audacia de poner su mano en mi rodilla debajo de la mesa y apretarla afectuosamente. Quise vomitar. Aparté la pierna y él me miró con una expresión ligeramente perpleja. La conversación fue ligera, sin sentido, una sinfonía de hipocresía. Hablaron del trabajo, del tiempo, de un nuevo programa en la televisión. Mientras tanto, podía sentir el peso de los sobres Manila en mi bolso grande a mis pies. Mi corazón latía a un ritmo constante y pesado contra mis costillas, pero mis manos estaban perfectamente quietas. Comí mi roast beef. Elogié a mi madre por la salsa. Sonreí a sus bromas. Interpreté mi papel una última vez. Entonces, justo cuando mi madre estaba a punto de traer el famoso crumble de manzana de Brenda para el postre, me aclaré la garganta. En realidad, antes de tomar el postre, dije, mi voz cortando la alegre charla como un fragmento de vidrio. La habitación se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme, sus tenedores a medio camino de sus bocas. Tengo algo que me gustaría compartir, continué, mi voz peligrosamente tranquila. Un pequeño proyecto familiar en el que he estado trabajando. Me agaché, mis movimientos deliberados, y saqué los sobres de mi bolso. Me puse de pie. El sonido de mi silla raspando contra el suelo de madera pareció resonar en la habitación. Caminé alrededor de la mesa, una parca sombría entregando el juicio. Coloqué un sobre frente a Russell, uno frente a Brenda y uno frente a mi madre. Beverly miró el grueso sobre marrón, sus ojos entrecerrándose. Lorraine, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Adelante, dije, mi voz tan fría y plana como un lago congelado. Ábranlos.
El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en la habitación silenciosa. Me quedé de pie al final de la mesa y observé sus rostros uno por uno. Vi la sonrisa confiada de Russell flaquear mientras sacaba la primera página, una captura de pantalla de él y Brenda besándose en mi vestíbulo. Vi cómo su rostro perdía todo el color, volviéndose de un blanco pastoso y enfermizo mientras hojeaba las brillantes fotos de 8x10 de la cámara del dormitorio. Vi la mano de Brenda volar a su boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios mientras leía sus propias palabras traicioneras, sus textos planeando reuniones secretas, burlándose de mí. Vi sus ojos moverse por la habitación como un animal atrapado. Y vi la compostura regia de mi madre hacerse añicos. Su rostro se tornó de un rojo moteado y feo mientras miraba la evidencia de su conspiración, las impresiones que detallaban su plan para asegurar mi herencia. Dale, completamente confundido, miró del rostro horrorizado de su esposa al mío. Lorraine, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? También tenía un sobre para él. Me acerqué y se lo entregué, mis ojos suavizados con una piedad que solo sentía por él. Creo que mereces saberlo, dale. Tú también eres parte de esta familia. Lo abrió. Su rostro, mientras leía, pasó por una transformación rápida y terrible. La confusión se convirtió en incredulidad. La incredulidad en un horror naciente, y finalmente en una mirada de dolor tan profundo y desgarrador que casi aparté la vista. Miró los extractos bancarios, la prueba de que el fondo universitario que tanto se había esforzado en construir para su hijo estaba casi vacío. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Era el silencio de la ruina absoluta. Entonces se desató el infierno. ¿Qué demonios es esto?, siseó finalmente Russell, su voz un susurro estrangulado. Apartó las fotos de sí mismo como si estuvieran contaminadas. Me miró, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y furia. Lorraine, ¿por qué harías esto? Esto es privado. Hacer esto, repetí, y una risa, un sonido áspero y amargo que no reconocí como mío, escapó de mis labios. ¿Te refieres a exponer tus mentiras? ¿Tu engaño? ¿El hecho de que te has estado acostando con mi hermana en mi propia cama? ¿Eso también era privado? ¿O era solo mi dignidad la que no te importaba hacer pública? Brenda empezó a sollozar, lágrimas espesas y teatrales que ya no tenían ningún valor para mí. No es lo que parece. Estás tergiversando todo. Nosotros solo nos estábamos consolando mutuamente. Has estado tan distante últimamente. Distante, repliqué, mi voz subiendo. ¿Yo he estado distante? ¿O es que estaba ocupada llevando nuestra casa, criando a nuestro hijo y gestionando la vida que tú estabas tan ocupado destruyendo a mis espaldas? Y estoy tergiversando estos registros bancarios, Brenda, señalé los papeles con un dedo tembloroso. ¿Estoy tergiversando el préstamo fraudulento que tú y mamá sacaron de mi casa? La casa que mi padre me dejó a mí. Fue entonces cuando Dale finalmente habló. Sostuvo un solo trozo de papel, su mano temblando violentamente. Miró a Brenda, su voz quebrada por un dolor que era horrible de presenciar. El fondo universitario. Brenda, tú. Tú tomaste el dinero que ahorramos para el futuro de Michael. Para su educación. Brenda solo lo miró fijamente, su rostro una máscara de culpa, incapaz de hablar. Me dijiste que el mercado estaba bajo, susurró él, la comprensión amaneciendo en él. Me mentiste durante meses. Mi madre, Beverly, finalmente encontró su voz. Golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. ¿Cómo te atreves?, chilló, su rostro contorsionado por la rabia, señalándome con un dedo enjollado. Vienes a mi casa un domingo y tratas de destrozar a esta familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, dije, acercándome a ella, mi voz baja y peligrosa. Querrás decir todo lo que me han hecho a mí. Conspiraste con ellos. Fomentaste esto. Tú, mi propia madre, los ayudaste a planear cómo robar mi herencia. Pequeña bruja ingrata, escupió, su máscara de sofisticación desaparecida, revelando el rostro feo que había debajo. Russell merecía ser feliz. Brenda merecía ser feliz. Tú siempre eres tan aburrida, tan predecible, siempre haciéndote la mártir.
Deberías haber estado agradecida de que se quedara contigo tanto tiempo como lo hizo. Sus palabras estaban destinadas a herirme, y lo hicieron. Pero también hicieron algo más. Cortaron el último hilo de cualquier amor u obligación que aún sentía por ella. No era mi madre. Era un monstruo envuelto en un suéter de cachemira. Fui una buena esposa. Fui una buena hija. Fui una buena hermana, dije, mi voz temblando con una furia que había contenido durante semanas. Y ustedes tomaron mi amor y mi confianza, y los usaron como un arma contra mí. Se rieron de mí en su pequeño grupo de chat secreto. Me llamaron tonta sumisa. Me incliné cerca, mis ojos fijos en los de ella. Bueno, la tonta sumisa se cansó de que la pisotearan. Fue en ese momento, en medio de los gritos y el llanto, que Brenda estalló. Quizás fue la culpa o el terror de ser expuesta, o la visión de su propio esposo mirándola con puro y absoluto desprecio. Soltó un grito gutural, un sonido de pura rabia animal, y se abalanzó sobre la mesa hacia mí. Sus uñas arañaron mi rostro, y yo retrocedí, un agudo escozor estallando en mi mejilla. Volvió a atacarme, agarrando un puñado de mi cabello, chillando, arruinaste mi vida. Lo arruinaste todo. Un instinto primario que nunca supe que poseía se apoderó de mí. Ya no era la bibliotecaria tranquila. Era un animal acorralado luchando por su vida. La empujé hacia atrás con fuerza, rompiendo su agarre. Tropezó con una silla del comedor y cayó al suelo con un estrépito. La habitación se sumió en un caos absoluto. Russell y Dale se apresuraron a separarnos, ambos gritando. Mi madre gritaba histéricamente sobre llamar a la policía. Dale logró agarrar a una Brenda que se retorcía histéricamente y ponerla de pie mientras Russell se interponía entre nosotras, con las manos en alto como para protegerme. Lorraine, para. Esto es una locura. Mira lo que estás haciendo. Me quedé allí, respirando con dificultad. Mi cabello hecho un desastre, un arañazo punzante en la mejilla. Miré la destrucción a mi alrededor, mi hermana llorando, mi esposo aterrorizado, mi madre apopléjica y Dale, cuyo mundo entero acababa de ser detonado. El hermoso comedor era una zona de guerra. El asado se estaba enfriando. El crumble de manzana nunca se serviría, y yo había comenzado la guerra. Quiero detenerme aquí por un segundo. Si todavía estás escuchando, si me has seguido hasta ahora en la noche más oscura de mi vida, solo. Necesito pedirte un pequeño favor. Por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. De esa manera, sabré que me diste un me gusta y sabré que estás aquí conmigo en este viaje. Escuchar lo que vino después no es fácil, pero tu apoyo significa el mundo para mí y me da la fuerza para seguir adelante. Por favor, comenta con el número 1 y luego escucha el resto de mi historia. En el silencio resonante que siguió a la pelea, el único sonido era el sollozo entrecortado de Brenda. Mi madre fue la primera en recuperarse. Buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando de rabia. Se acabó. Llamo a la policía. Haré que te arresten por agresión. Te vi empujarla. Simplemente la miré. No sentí nada, ni miedo, ni pánico, solo una certeza fría y clara. Estaba 10 pasos por delante de ellos. Adelante, mamá, dije, mi voz tranquila. Llámalos. Estoy segura de que estarán muy interesados en este sobre de aquí. Recogí su paquete de pruebas de la mesa y lo agité suavemente. Tiene todo, la conspiración para cometer fraude, las firmas falsificadas en los documentos del préstamo. El fraude electrónico es un delito federal, ¿sabes? Tuve una charla muy interesante con mi abogada, la señora Davis. Fue muy clara sobre las posibles ramificaciones legales. Estoy segura de que el fiscal del distrito se dará un festín con su chat de grupo solo para la familia. Yo podría recibir una reprimenda por lo de esta noche por defenderme. Pero ustedes. Ustedes tres se enfrentan a una pena de prisión. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su mano que sostenía el teléfono bajó lentamente a su costado. La palabra abogada había dado en el blanco. Sabía que la tenía. Estaban todos atrapados en la red que tan cuidadosamente habían tejido para mí. Me erguí y me arreglé el vestido. Sentí una extraña sensación de poder, de claridad.
Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Los miré a cada uno, mi voz no dejaba lugar a discusión. Esto es lo que va a pasar, comencé, dirigiéndome a la sala como una directora ejecutiva en una adquisición hostil. Russell, mi abogada te entregará los papeles del divorcio mañana por la mañana en tu oficina. No te molestes en volver a casa. Ya he cambiado las cerraduras esta tarde mientras estabas aquí. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez. No puedes hacer eso. La mitad de eso es mío. En realidad, no lo es, dije fríamente. La casa era parte de mi herencia. Y en cuanto a nuestros otros bienes, la señora Davis ya ha presentado una moción de emergencia para congelarlos, a la espera de la investigación sobre los fondos significativos que has estado malversando de nuestras cuentas conjuntas. Tendrás suerte si te vas con tus palos de golf. Me volví hacia mi hermana, que ahora estaba siendo sostenida por Dale, mirándome con puro odio en sus ojos enrojecidos. Brenda, te sugiero que consigas un muy buen abogado porque no solo te estoy demandando civilmente por tu participación en el préstamo fraudulento, sino que Dale aquí parece tener su propio caso contra ti por vaciar el fondo universitario de tu hijo. Dale solo asintió aturdido, manteniendo a su esposa a distancia como si fuera veneno. Y ese guardapelo que llevas al cuello, añadí, mi voz goteando hielo. Era un regalo de mi abuela. Espero que me lo devuelvas. Finalmente, me volví hacia mi madre. Parecía encogida, derrotada. ¿Y tú? Dije, mi voz bajando a un susurro. Nunca volverás a ver a tu nieto. No lo llamarás. No le enviarás regalos. Él no será parte de tu mundo tóxico. Estás muerta para él y estás muerta para mí. Tomaste tu decisión. No esperé una respuesta. Recogí mi bolso, di la espalda a las ruinas de mi familia y salí de esa casa sin mirar atrás ni una sola vez. Me subí a mi coche, y mientras me alejaba en el aire fresco de la noche, no lloré. Me sentí libre. La guerra acababa de comenzar, pero ya había ganado la batalla más importante. Me había recuperado a mí misma. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. La señora Davis fue, en una palabra, magnífica. Era una general, y yo era su soldado. Teníamos llamadas diarias. Nos reuníamos en su oficina para repasar la estrategia. Presentó mandamientos judiciales, órdenes de alejamiento y mociones con una velocidad vertiginosa. Mi madre, Russell y Brenda contrataron a un abogado que intentó pintarme como una mujer inestable y vengativa. Pero la montaña de pruebas que tenía era irrefutable. El vídeo, los textos, los registros bancarios, la firma falsificada confirmada por un experto en caligrafía. Contaban una historia que ningún abogado podía tergiversar. Dale, fiel a su palabra, solicitó el divorcio de Brenda. Terminó siendo mi aliado más fuerte. Proporcionó sus propios registros financieros, que descubrieron aún más engaños de Brenda. Resultó que ella le había estado robando durante años, financiando un lujoso estilo de vida de compras secretas y días de spa con Russell, todo mientras le decía a Dale que tenían un presupuesto ajustado. Él se mudó de su casa y luchó por la custodia exclusiva de su hijo, y la ganó. Sentí una profunda tristeza por él. Fue otra víctima inocente en su guerra egoísta. Hablamos por teléfono un par de veces, dos supervivientes del mismo naufragio, ofreciéndonos apoyo mutuo en silencio. Las consecuencias financieras para ellos fueron catastróficas. El tribunal congeló sus activos a la espera de la investigación por fraude. La reputación de Beverly en su círculo de alta sociedad quedó destruida cuando se corrió la voz. Russell fue despedido de su trabajo ejecutivo bien pagado cuando la junta directiva de su empresa se enteró de que estaba bajo investigación por fraude. Resulta que tienen una estricta cláusula de ética y no apreciaron la mala prensa. Había estado en camino a un gran ascenso, pero ahora era inempleable. Lo perdieron todo porque fueron codiciosos. Querían lo que era mío. Y al intentar tomarlo, perdieron todo lo que era suyo. La batalla por la custodia de Leo fue la parte más difícil. Ese fue el único frente donde sentí verdadero miedo. Russell y mi madre intentaron usar la pelea en la cena en mi contra, alegando que yo era una madre violenta e inadecuada. Su abogado lo sacó a relucir en una deposición, una reunión larga y agotadora en una sala de conferencias estéril. Señora Albrecht, se burló su abogado,
¿Es cierto que agredió físicamente a su hermana? Antes de que pudiera responder, la señora Davis deslizó un documento sobre la mesa. Es cierto que mi cliente se defendió después de ser atacada físicamente. Pero quizás a usted le interesen más estos. Son mensajes de texto entre sus clientes fechados la semana antes de la cena en los que discuten explícitamente un plan para provocar a mi cliente a un arrebato que luego podrían usar en su contra en un procedimiento de divorcio. La cara del abogado contrario se puso pálida al leer. El juez, cuando lo presentamos en una audiencia a puerta cerrada, quedó horrorizado. Me concedieron la custodia exclusiva de Leo. A Russell solo se le permitieron visitas supervisadas 2 veces al mes en una instalación neutral. El informe del supervisor de su primera visita lo dijo todo. Russell pasó la hora tratando de convencer a Leo de que yo era la mala, de que yo había roto la familia. Leo, mi chico inteligente y perceptivo, simplemente miró a su padre y dijo, tú fuiste el que jugó al juego secreto con tía Brenda. Mamá no hizo nada malo. Después de eso, las visitas de Russell se hicieron más cortas y menos frecuentes. No podía enfrentar la verdad en los ojos de su propio hijo. Con las batallas legales mayormente resueltas, sabía que Leo y yo no podíamos quedarnos en esa ciudad. La casa ya no era un hogar. Era una escena del crimen llena de los fantasmas de una vida que había sido una mentira. Los tribunales habían afirmado que la casa era únicamente mía, parte de mi herencia, y ordenaron a Russell y Beverly que pagaran el préstamo fraudulento. Decidí venderla. Contraté a un agente inmobiliario e hice una venta de bienes. Vendí los muebles caros que habían comprado con mi dinero. Vendí la porcelana elegante que nunca usamos. Observé cómo extraños caminaban por las habitaciones de mi vida, rebuscando entre los restos. Fue doloroso, pero también fue liberador. Empaqué solo lo que realmente importaba. Cajas de fotos, los dibujos de la infancia de Leo, los libros de cocina de mi abuela y los pocos recuerdos que no estaban manchados por sus mentiras. El día que llegó el camión de la mudanza, di un último paseo por la casa vacía. Las habitaciones resonaban con el silencio. Sentí una punzada de tristeza por la mujer que había sido tan feliz aquí, tan felizmente inconsciente. Pero no me arrepentí de irme. Estaba cerrando un capítulo. Nos mudamos a 3 estados de distancia, a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía nuestros nombres, donde podíamos volver a respirar. Encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones con un gran balcón que tenía vistas al océano. Era más pequeño, menos grandioso que nuestra antigua casa, pero era nuestro. Era honesto. Los primeros meses fueron difíciles. El silencio era lo más ruidoso. Había días en los que simplemente me sentaba en el suelo de nuestra nueva sala de estar, rodeada de cajas, y sentía una ola de dolor tan profunda que me dejaba sin aliento. No solo estaba de luto por mi matrimonio. Estaba de luto por mi hermana, mi madre, toda la familia que creía tener. Tuve que aprender a estar sola. Tuve que ir al supermercado y comprar para 2 en lugar de para 3. Tuve que aprender a arreglar un grifo que goteaba viendo tutoriales en línea. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. No solo por mí, sino por Leo. Empezamos poco a poco. Encontramos una nueva escuela para él. Y después de un comienzo difícil, comenzó a hacer amigos. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la pintoresca librería del pueblo, rodeada del reconfortante olor a papel viejo y a nuevas historias. Dábamos largos paseos por la playa después de la escuela, viendo las olas romper contra la orilla, dejando que el aire salado limpiara los recuerdos. Empezamos nuevas tradiciones. La noche del viernes era pizza y película, acurrucados en el sofá bajo una manta cálida. La mañana del domingo era para hacer panqueques juntos, llenando toda la cocina de harina. Lenta y minuciosamente, comenzamos a construir una nueva vida, una nueva definición de familia, una basada no en mentiras, sino en el vínculo simple e inquebrantable entre una madre y su hijo. El último capítulo legal se cerró aproximadamente 1 año después de que nos mudáramos. El divorcio se finalizó. El tribunal me otorgó un acuerdo significativo, recuperando casi todo el dinero que habían robado a lo largo de los años de mi herencia y de nuestros ahorros conjuntos. El caso penal también concluyó. Enfrentando pruebas abrumadoras, Beverly y Brenda aceptaron un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel. Recibieron fuertes multas, servicio comunitario y libertad condicional a largo plazo.
Me enteré a través de un primo lejano que llamó para ver cómo estaba, que mi madre tuvo que vender su casa grande y hermosa para pagar los honorarios legales. Brenda trabajaba como cajera en un supermercado. Russell, incapaz de encontrar trabajo en su campo, vivía en un apartamento barato a 1 hora de distancia, ahogado en deudas. El universo tiene una forma curiosa de ajustar las cuentas. Un día, llegó una carta inesperada, reenviada desde mi antigua dirección. Era de Russell. Era larga, 10 páginas, escrita a mano, divagante y manchada con lo que parecían ser lágrimas. Estaba llena de autocompasión. Decía que lo sentía, que había cometido un terrible error, que nos extrañaba a mí y a Leo todos los días. Culpó a Brenda por seducirlo. Culpó a mi madre por animarlo. Culpó a su trabajo estresante. Culpó a todos menos a sí mismo. Al final, preguntó si podría encontrar en mi corazón perdonarlo, si tal vez podríamos hablar. Leí la carta una vez, de pie en mi pequeño balcón, la brisa del océano alborotando mi cabello. Luego volví a entrar, encontré un par de tijeras y corté metódicamente la carta en pedacitos. Volví a salir al balcón, abrí la mano y dejé que la brisa del océano se llevara el confeti de sus excusas, esparciéndolo sobre las olas hasta que desapareció. ¿Perdón? Quizás algún día. Pero el perdón es para mi propia paz, no para su absolución. No se lo había ganado. Mi vida no es perfecta ahora. Todavía hay cicatrices. Hay días en que una canción triste en la radio me oprime el pecho. O cuando veo a una familia feliz que se parece a la que yo solía tener, y siento una punzada de pérdida por la mentira en la que una vez creí. Pero las cicatrices son parte de mi historia, un recordatorio de la fuerza que nunca supe que tenía. Leo está prosperando. Ahora es un adolescente, alto y divertido, con un buen corazón. Está en el equipo de fútbol. Está enamorado de una chica de su clase de ciencias. Es feliz. Está a salvo. ¿Y yo? Yo también soy feliz. Encontré una alegría tranquila y simple que nunca conocí cuando vivía en esa casa grande y hermosa llena de secretos. Tengo amigos del club de lectura de la tienda. Estoy tomando una clase de cerámica. Estoy aprendiendo a ser solo Lorraine, no la esposa o la hija de alguien, sino mi propia persona. A veces, cuando estoy en la librería, un cliente entra buscando una historia con un final feliz. Siempre sonrío, porque finalmente tengo una propia. No es un final de cuento de hadas, no el que habría escrito para mí misma hace tantos años, pero es uno real. Es la historia de una mujer que fue empujada al límite y descubrió que podía volar. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí conmigo. Si mi historia te ha conmovido de alguna manera, si te ha hecho sentir menos solo o te ha dado un poco de fuerza, por favor, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Nunca sabes la vida de quien podrías tocar. Cuídense y nunca dejen que nadie los haga sentir que son menos de lo que son. Son más fuertes de lo que creen.